Bueno, y como decía Humberto, ya estamos con el doctor Miguel Migliónico, abogado patrocinante de la causa que presentaron 28 mujeres, y haciendo una rápida síntesis. Si yo no me equivoco, fue en el año 2011 que se presentan estas denuncias. Estas mujeres, 28 mujeres, toman coraje, resuelven presentarse ante la justicia denunciando violaciones y torturas durante la época de la dictadura, particularmente en el penal de Punta de Rieles, sobre todo. Y en el devenir, en el transcurso de las actuaciones, surge el nombre de Héctor Amodio Pérez, y en su momento, quien estuvo como fiscal de la causa subrogante, si no me equivoco, que fue el doctor Carlos Negro, pide la citación de Amodio Pérez, aun cuando estaba en España, evidentemente. Ante la llegada de Amodio Pérez al Uruguay, para presentar este libro, es que se lo resuelve citar. Esto es una síntesis rápida. Rápida síntesis, pero gracias por venir. No, por favor, al contrario, un gusto. Rápida síntesis, pero muy ajustada a los hechos. Yo quizás me detenga, para empezar por algún lado, en lo que tú planteabas, en referencia al esfuerzo que significó para estas mujeres procesar estos 30 años que mediaron entre esos episodios y la presentación de la denuncia. Tenía que tener coraje para presentar esa denuncia. Mucho coraje, y realmente fue una experiencia para el equipo de abogados que trabajamos en esto muy fuerte y de mucha consustanciación con la causa. Hay que tener presente que para muchas de ellas era la primera vez que se hablaba de estos temas. Esto que es tan personal, tan íntimo, no había trascendido en muchos casos ese fuero íntimo, personal, de cada una de ellas. No se lo habían transmitido ni a sus familias, ni a sus hijos. Y fue barreras muy altas había que vencer. Muy complejo, muy complejo. Bueno, pero finalmente se pudo canalizar la denuncia, y hoy estamos en esta etapa que ha sido un tanto quizás sorpresiva con sus derivaciones, pero quizás sea bueno puntualizar en esta síntesis que veíamos que la denuncia, que contenía muchos nombres de la época, termina teniendo esta derivación como consecuencia de declaraciones que hacen dos de los indagados, dos militares indagados. Que son Orosmán Pereira y Asensio Lucero. Exactamente. Ellos son los que involucran a Amodio Pérez en estos episodios, y a partir de ahí se empieza a derivar, empieza a adquirir como autonomía toda una situación nueva que de alguna manera se despega de la causa de las expresas políticas que nosotros patrocinamos. Claro, y que se refuerza además por las nuevas denuncias que se presentan. Exacto. Contra Amodio Pérez ahora. Exacto, se va como retroalimentando, ¿verdad? Es decir, a partir de denuncias o declaraciones, en realidad se conjugan ambas cosas, denuncias y declaraciones de testigos, claro, ¿verdad? Entonces, en el expediente nuestro, las declaraciones de algunos testigos que fueron citados por la sede van como perfilando esa nueva dimensión del expediente, donde ya quedan prácticamente confrontados a Amodio Pérez con varios militantes o exmilitantes del MLN. Y a partir de ahí se va naturalmente definiendo su situación procesal. Y a partir de eso, por ejemplo, durante las actuaciones que hizo la doctora Estarico, surge, uno lee lo que han sido las actas, el nombre de Piris Budes, por ejemplo, surge. Sí. ¿Podría tener vinculación con la causa de las 28 mujeres o no necesariamente? En principio no necesariamente. Ese nombre es, digamos, de los históricos también, claro, que están señalados, claro, en similar situación que la de Amodio Pérez. Pero en principio no tendríamos por qué pensar que hay vinculación. Bien, y de acuerdo a información de prensa que surge hoy, hay también el nombre de un excomunista como Ariel Ricci, sí, que está nombrado allí en la causa, también que podría, de hecho la doctora Estarico deja entrever que podría ser citado por la sede. También a Guldensoff, Jorge Guldensoff, sí, que también podría ser citado. ¿Estaría también teniendo vinculación con la causa de las 28 mujeres o no necesariamente? No son de los nombres que nosotros manejamos desde el comienzo en la denuncia. Bien, y concretamente en el caso de ustedes,
la participación de Asensio Lucero, militar de la época, Sí. que ha estado arriba de la mesa y ha sido una figura clave en la causa Amodio Pérez. ¿Qué participación y qué grado de involucramiento tiene con la causa de las 28 mujeres? Bueno, es la que ellos mismos denunciaron o declararon. Ellos mostraron participación directa, estaban en el batallón y estaban en las circunstancias cuando pasaron todos esos episodios. De hecho, y si yo no recuerdo mal, hay un pedido de procesamiento para uno de ellos por la vinculación directa de los hechos de la época. En el caso de Lucero, creo, En el ¿no? caso de Lucero. ¿Lucero se encuentra en el país o está fuera del país? Sí. Y estuvo declarando Sí. frente a nosotros en estos episodios últimos de Amodio Pérez. No, están Ajá. acá. Sí. ¿Y quedó comprobado de la declaración que estuvo participando en sesiones de tortura, por ejemplo? Estas cosas nunca son muy lineales. En general, las declaraciones tienen cierto halo, digamos, no voy a decir metafórico porque sería darle demasiada poesía, pero nunca son sí, yo fui, yo hice, yo participé. Son más de carácter genérico, pero de las que claramente se infiere participación, ¿no? Claro, doctor, obviamente cuando surgen estos temas judiciales fuertes, pesados, grandes, los comentarios surgen de un lado y del otro. Mucha gente, como ha elogiado el accionar de la doctora Starico, también la ha criticado. Desde el punto de vista del trabajo en la causa de ustedes, concretamente, de lo que han participado en las actuaciones en la sede, ¿qué pueden decir del trabajo de la doctora Starico? Bien, la pregunta es bien interesante porque creo que hay que reconocer el trabajo que ha hecho la doctora Starico. Y quiero ser claro en esto, esto no significa que uno esté totalmente de acuerdo con todo lo que hace o por el contrario aplauda todo lo que hace. Lo que quiero decir es la seriedad con que ha encarado el trabajo, el profesionalismo, la seriedad y la profundidad. El auto de procesamiento de Amodio Pérez realmente está, desde mi punto de vista muy personal, está muy bien fundado y creo que también ayuda a despejar algunas dudas, porque en un tema tan complejo como este, donde las opiniones son tan diversas, donde hay tanta cosa involucrada, me parece que la calidad técnica de lo que se puede hacer con el expediente puede ser muy esclarecedor, puede despejar mucha duda y puede despejar mucha cosa que se puede llegar a decir. En ese sentido, creo que es un muy buen trabajo. También tenemos que, si uno lo piensa en los términos de lo que ha pasado en estos 4 años de causa, hemos tenido, si yo no recuerdo mal, 2 jueces, la doctora Starico es la tercera y muchos fiscales también, ¿no? Y fiscales también, movimientos de fiscales también. Son esos imponderables que tenemos en el sistema de justicia que para los que trabajamos en esto sabemos que es posible. A veces para quienes están afuera, particularmente para las víctimas, es difícil comprender estas alternancias del sistema, estas dilatorias, pero es con lo que uno convive a diario, ¿no? Doctor, ¿qué es lo que ustedes esperan de la causa ahora? ¿Cómo continuará esto? ¿Qué es lo que esperan? Bueno, que siga su curso. Hasta donde nosotros tenemos conocimiento, fue rechazado uno de los recursos de prescripción, así que estamos esperando que El que presentó Lucero. Exacto, y estamos esperando a que se nos notifique y que O la sea causa... que eventualmente, infiero que podría en pocos días haber un nuevo procesamiento. No sé si en pocos días, pero... Pero despejado el camino quedó. Exacto. Y no quedan nuevas actuaciones en el caso, por ejemplo, de Lucero. En principio no. Ajá. En principio... ¿Ustedes esperan que sean citados a declarar más militares o más civiles? Bueno, hay una larga lista de personas denunciadas. En la medida que se vaya avanzando en la causa es un escenario posible. ¿Y que puedan agregar nuevos elementos de qué tipo? Testimoniales, básicamente. Sí, básicamente testimoniales y que puedan ahondar y profundizar un poco más en algunos aspectos de la causa. Acá también hay otra lectura que nosotros la hemos conversado mucho con nuestras patrocinadas y tiene que ver con más allá de la eventualidad del castigo,
ellas tienen la necesidad de abrir un capítulo nuevo en toda esta historia, de reconocimiento de la situación que las mujeres, no solo estas 28 mujeres, sino un montón de mujeres más, pasaron en este periodo tan complejo de la historia. Eso para ellas es un elemento bien importante. ¿Qué han dicho ellas del procesamiento de Amodio Pérez? No, en particular, no es un... A ver... ¿No era algo que esperaran, por ejemplo? No era algo que esperaran, pero tampoco es algo que en la causa de ellas sea... relevante. No es eso lo que ellas pretenden. Ellas pretenden justicia con aquellos que participaron en forma directa, que estuvieron involucrados, pero que además se tenga conocimiento de este periodo, de esta circunstancia que vivieron estas mujeres. Y justamente, tengo que ir cerrando la entrevista, y justamente a eso quiero ir para que la gente pueda entender claramente de lo que estamos hablando. Estas 28 mujeres, que son 28, pero que eventualmente... Pudieron ser muchas más. Básicamente, ¿por qué tuvieron que atravesar y sufrir justamente en Punta de Rieles para poder, tanto tiempo después, vencer esas barreras y presentar una denuncia penal? A ver, esa pregunta es tan personal, porque de la forma en que ellas lo han vivido y las cosas por las que han sido sometidas, son historias de vida muy dolorosas, muy dolorosas. Sin duda, y en parte está bien que no trascienda demasiado, justamente porque esas vivencias son tan crueles. Sí. Les ha llevado mucho tiempo procesar, a muchas les ha significado largos periodos de terapia, en otros casos los silencios han sido enormes, y yo creo que gracias al empuje de unas cuantas de ellas que lograron ayudar en generar este grupo en donde, bueno, tomaron esa iniciativa, pudieron avanzar en esto. Pero es muy difícil colocarse en el lugar de quien ha sufrido tanto, y a veces desde el relativismo de las situaciones, porque uno podría decir, bueno, hubo un periodo, y esto ya es una opinión muy personal, hubo un periodo en el 72 donde se tomó como una cosa muy álgida el conflicto entre bandos, por decirlo de alguna manera, pero después se vivió todo una etapa posterior donde muchos éramos ajenos a esos acontecimientos. Bien. Y sin embargo se sufrió mucho, ¿no? Bien. Que eso es a veces lo que nos cuesta entender. Doctor Miglionico, le agradecemos mucho que haya estado esta mañana con nosotros. Sabíamos que era un poco difícil abordar la entrevista, en tanto la causa inicial que involucra a Amodio Pérez es la de las 28 mujeres, pero como que la causa Amodio Pérez cobra vida propia. Exacto. Y transita luego por otros carriles en estas últimas semanas. Pero por lo menos para dejar sentado y poder explicar esta situación, de la cual infiero de sus palabras, habrá novedades en los próximos días. Sería el tránsito lógico. No sé si en los próximos días, pero tenemos etapas por delante para transitar. Gracias por haber venido esta mañana. Humberto, sí, por allí.